Bienvenidos todos a la 10ª y última clase del seminario de juegos de mesa. Ha sido toda una cruzada. No rompan nada. Ahora estás, ahora sí te escuchamos, Leonel. A vos o al huracán que te está llevando. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Tenés viento en tu cuarto? Sí, puse el 20. Ok. Bueno. ¿Qué vamos a hacer en esta 10ª y última clase? De alguna manera un repaso de todas las 270 filminas más o menos que tiene el seminario y un resumen. Con lo cual, cuando ustedes vuelvan a esto, va a ser este el video de 2 horas que van a ver para dónde era que habíamos hablado de eso, pero si no se tienen que ver las 30 horas para encontrarlo. Entonces, esto es como el resumen. Y para eso, ¿qué tenemos? ¿Con qué arrancamos? No sé si se acuerdan la primera clase. Si no estuvieron en la clase, miren la clase, no me pregunten porque no voy a hacer toda la clase de vuelta. Pero, ¿qué arrancamos? Nosotros diseñamos juego de mesa, el de seminario sobre juego de mesa, pero básicamente nosotros hacemos una experiencia de juego. Y esa experiencia del juego puede tener distintos formatos que no necesariamente son juegos de mesa. Y en Argentina no hay mucho de esto, pero siempre está piola tenerlo en cuenta porque la experiencia que nosotros queremos crear no necesariamente se plasma mejor en un juego de mesa. A veces podés, por un tema de producción, transformarla o convertirla en un libro juego, que siempre es más fácil de producir, o decir yo necesito más gente, más interacción, más. Entonces tenés el megajuego o el tema de que sea competitivo y haya, como en el día de radio, ¿viste? El tema que haya un ganador atentaba contra la narrativa de la historia o contra crear la historia. Entonces vos lo metés más como una actividad o como un pasatiempo, porque lo que quiero es generar un hábito en los chicos para qué sé yo, entonces lo uso como pasatiempo o como gimnasia mental. Y después, viste, los formatos virtuales o remotos, yo les había dado el ejemplo de que estoy haciendo un Wargame que en Argentina lo juegan 3 personas, con lo cual lo mandé a virtual, a Basal, y lo puedo jugar con gente afuera que se dedica a jugar a eso. Entonces, a veces pensarlo de manera positiva para expandir la experiencia que nosotros estamos queriendo hacer y a veces para sacarle el constreñimiento de la verdad que lo que quiero hacer no lo puedo hacer con eso, ¿no? Entonces, tener el formato. Y después de eso, de esa experiencia que nosotros tenemos que hacer este listadito. Este era el listadito de imperios milenarios. Los elementos de fórmula, los elementos originales. Cuando el balance es este, ahí tenés algo. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya lo inventó Friedman Freeze. ¿No es cierto, Leonel, que vos que tenés el 504? Ya lo inventó en el 504. Muy bien. ¿Lo vendiste ya o todavía no? No, o sea, el setup es mortal, pero el juego está copado. No es seguro, cualquiera de los 504. No, como sabrás, o sea, no, o sea, después algún día voy a vencer mi pereza y te voy a escribir mi opinión sobre tus opiniones de ciertos juegos de mesa. Por ejemplo, has infectado el grupo al cual influencias con tu mala predisposición al Terra Mística. Yo no voy a decir que es el mejor juego del mundo, para nada, quizás no merece estar en el. Oye, que conste que yo no lo muteé. Esto no fue censura, se muteó solo. Ah, te perdimos por un momento. Debe ser porque nadie estaba de acuerdo con vos. Pero bueno, continuamos. Cuando vuelvas, nosotros, digamos, habíamos visto los distintos tipos de juegos, las distintas familias de juegos, de los de abstracto, de azar, educativo, las simulaciones, los juegos de miniatura, los de trivia, los juegos temáticos de rol, eurojuegos y los híbridos digitales.
Y además habíamos hecho toda una especie de cronología, como una cosa iba surgiendo la otra, y cuáles eran las características de la participación, cuál era el desafío que planteaban, porque no todos eran hacer más puntos de victoria, digamos, qué tipo de complejidad, y habíamos visto por qué era importante esto, por más que alguno diga, ay bueno, los juegos temáticos son todo lo mismo, ahora todo está todo mezclado. Tener esto en claro es porque estas familias de juegos se fueron dando naturalmente y la combinación de estas características naturalmente se va dando. Entonces, si vos querés hacer un juego party pero le ponés 50 páginas de reglas, choca. Entonces, naturalmente un tipo de juego te va llevando a un tipo de características. Y vos no necesariamente tenés que hacer todas, pero cuando vas a correr algo de lo que naturalmente se da, vas a pagar un costo. Entonces, tratar de ver para dónde lo vas a mandar y tratar de ver, bueno, todavía no sé qué complejidad o qué nivel de participación va a tener, pero por lo menos tener la referencia de que si esto es lo que quiero hacer, bueno, esto es lo que podría llegar a usar. ¿Se entiende? Entonces, utilizar esos tipos de juegos, aunque en el discurso, digamos, la gente que no maneja bien estas características no la usa con precisión, nosotros sí lo podemos usar con precisión y además tenerlo en cuenta para canalizar la fase de las ideas locas del juego donde puede ser cualquier cosa. Clase 2. Elementos de la experiencia y el proceso creativo. Esta clase 2 es fundamental. De la primera, digamos, sacamos la originalidad, fundamentalmente, ¿no? Y no encasillarnos. Pero la segunda es cómo arrancamos a armar el juego. ¿Viste? Típico proceso creativo de alguien que no tiene una puta idea, arrancar con la temática, después meter a los jugadores, igual te bancamos, no te preocupes. Después, decir, bueno, una vez que tengo los jugadores, agarro una mecánica, bueno, los jugadores van a hacer esto, entonces una mecánica que represente eso, y los componentes que necesita la mecánica que los jugadores de la temática. Y después terminar con un bodoque sobreproducido, de ideas sobreproducidas sin un propósito. ¿Por qué? Porque lo primero es la dinámica. Lo primero que nosotros tenemos que visualizar en la experiencia es lo que los jugadores van a registrar. Primero, lo que se van a acordar es que nos cagamos de risa, es que nos bardeamos, es que nos discutíamos, o qué sé yo. La dinámica, o me atrapó, y después, si era de piratas o qué sé yo, es otra cosa. Después vos le vas metiendo, bueno, esta dinámica ¿dónde se produce? ¿Qué ambientación, qué temática? Entonces vos decís, bueno, en este lugar, siendo los jugadores estos personajes, estando en esta circunstancia. Y lo empezás a... Pero siempre la dinámica está arriba. Y todo, la dinámica más todo esto, es la experiencia que nosotros hacemos. Con lo cual, los componentes, algo que diseñamos, sí, los componentes son parte de la experiencia. ¿Es lo mismo un juego con cartoncitos que con minis? No, no es lo mismo. Y uno dice, bueno, pero está sobreproducido porque es Fantasy Flight. No. Los componentes son parte de la experiencia del juego. Y vos como diseñador tenés que decir, este juego funciona con mini. Después viene el editor, se te caga de risa y dice, bien Pedro, vamos a producir con mini. Pero vos tenés que poder, si pedís minis, si le pedís minis al editor, decís, mirá, esto es mini porque las minis son parte de la experiencia del juego y tienen un propósito. No es simplemente un capricho que yo quiero que se vea mejor, ¿no? Entonces todos, y las mecánicas también, te dicen, che, no podemos barrer esto que es medio complicado, el scoring, no, flaco, porque esto es parte. Entonces, tenés que poder justificar toda la experiencia, y la experiencia para eso tiene que tener una coherencia global. Como vos decís, esto es un motor, flaco, si le saco esta correa, no giran los pistones, ¿entiendes? Entonces verlo como una experiencia, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, ya tengo esto y después me fijo en aquello otro. Elementos de definiciones. Todo eso que nosotros vimos de la parte de la temática, la ambientación, esto en la clase lo vimos uno por uno, que es cuáles son los elementos de la temática, que veíamos el trasfondo, que ayuda a la comprensión, la lógica, que digamos que lo que estaba pasando tiene que tener una lógica, y el juego tiene que respetar la lógica de la ambientación que tiene, y además eso le daba intuición para aprender las reglas o qué esperar o las expectativas.
contexto de referencias, el mensaje sobre el mundo cuando vos estabas planteando un mundo, lo que recién hablábamos del ciudadano ilustre, si todas las estadísticas de la trivia esa eran positivas, el mundo que vos estabas planteando de la Argentina era muy positivo, si todas las estadísticas eran negativas también. Entonces, hasta en una trivia se puede ver estas cosas, digamos. Esto, digamos, también de la ambientación, objetivo, personalidad, el tono, el horizonte, el sentido, todo eso estaba en la segunda clase. Y esto es nuestro concepto. Esta tabla de todos estos elementos, como diseñador, todo esto es lo que nosotros vamos a tener que llenar sobre la experiencia de juego que estamos creando. Entonces, están ahí para imprimir, creo que les había compartido, imprimirlas y empezar a llenar. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero lograr con el tono, esto es lo que yo quiero lograr con el desafío o la habilidad particular que estoy desarrollando en la mecánica, esto es lo que estoy logrando con los componentes, ¿no? Y acordarte de esto, porque después decís, cambias algo y te olvidaste de las otras cosas, y tiene que tener una visión, y esta es la forma más fácil de visualizar todas las ideas, digamos. No tengo ideas, tengo un montón de ideas en la cabeza, vamos, bájalas, pa. Acá, esa, papelito que les compartí, eso es lo que tienen que llenar. Y después del proceso creativo, las etapas, ¿no? Porque además, para particionar un poco, saber dónde estoy parado con mi juego. O sea, la idea vale, ¿cuánto es que vale? 0.1 carajo. O sea, 0.1 carajo. La idea es el 10% de un concepto. El concepto es un 10% de un prototipo alfa. El prototipo alfa es un 10% del prototipo beta. El beta es un 10% de un producto en una góndola. Entonces, por eso le pagan el 10% al diseñador del precio en góndola. Es el 10% del laburo. Con lo cual, si ustedes están acá, hagan la matemática. Eso es lo que tienen de su juego. Ideas vamos a tener pilas. Pero bueno, ¿cómo pasamos las distintas etapas? ¿Cómo sabemos que pasamos una etapa a otra? Digamos, pues yo también me puedo poner a hacer un producto, que es lo que hacen muchos diseñadores en Argentina, planto un arte, hago una mecánica que no funciona, no lo testeo con nadie y hago una idea. Eso no es realmente un producto. Entonces, ¿cómo sabemos que pasamos una etapa? Del proceso creativo, las etapas, ¿cómo identificarlas? Esto lo vimos también en esta clase. ¿Qué tengo que tener cuando tengo una idea? ¿Que hice la investigación? La investigación es, che, ¿hay algo en el mercado como esto? La definición, tengo el cuadrito ese de todos los elementos definidos, ¿no? Tengo un bosquejo gráfico como para poder transmitírselo a alguien. Mirá, va a ser así, va a tener las cartas acá, va a tener este tablero, qué sé yo. Y lluvia de ideas, se lo cuento a mis compañeros de la clase del seminario de diseño y te dicen, sí, no, fíjate, suena como cualquiera, te fumaste, quiero la que haces. O sea, o es genial, hacelo y la próxima clase lo mostraste, lo trajiste. Sí, lo tengo. Es lo que le pregunto. Muy bien, pues lo estuvimos acosando durante toda la semana de WhatsApp para que traje ideas. Creemos que una vez que tenés esto, digamos, ahora ahí tenés una idea. Si no tenés un 10% de una idea, que es un 10% de 0.0 un carajo. Y ahí empezás a elaborar el concepto. El core del concepto es el motor principal. Una vez que yo tengo la dinámica, el motor principal tiene que poder representar esa dinámica. Tiene que poder generarla. Entonces lo único que me importa a mí es que el core engine, el motor principal del juego, funcione. Y que se genere esa dinámica. Con lo cual los componentes son mínimos. No importa, tiene que ser porque los componentes van a durar nada, todavía por ahí te vas a cambiar la temática, vas a cambiar todo. Mínimos componentes como para poder hacer laburar el motor principal para que se genere la dinámica que es el núcleo central de la experiencia del juego. Y ahí empezás con el formato y tipo, decir, che, esto que quiero generar por ahí no va en un tablero de 2 a 4 jugadores. Entonces ahí, viste, tenés el tema de lo hago pasatiempo, esto lo tengo que hacer digital. Entonces ahí cuando ya, viste, tenés que empezar a encadenar, ¿no? ¿Cómo lo voy a plasmar? Ahora que tengo algo para plasmar, ¿cómo lo plasmo? Porque por ahí no lo puedo plasmar de cualquier manera y por ahí no lo puedo plasmar en un juego de mesa producible en Argentina para 2 a 4 jugadores. Y la experiencia, ¿no? Ya la tenés. Esto es lo que vos querés crear, ¿no? Si vos, esto que ya es más o menos funcionable, digamos,
representar, ¿cómo se dice? Sí, lo pones arriba de una mesa y funciona. Claro, que lo podés experimentar, digamos, ahí vos lográs la experiencia. Es decir, esta es la experiencia que quiero. Después, bueno, si no funciona así con esto, no importa cuánto cromo le tire encima, no va a funcionar, digamos. Entonces tiene que funcionar con esto. Si con esto 4 papeles, 2 palitos, vos y yo, funciona, después le agregamos cromo y vuela, ¿entendés? Pero esto tiene que funcionar, si no es el pedo agregar el cromo. Entonces no saltes al alfa. Entonces, ahí saltas al alfa y empezás a laburar con los subsistemas, no ya el motor principal. Bueno, ok, esto vamos a hacer esto, vamos a pelear, ¿cómo vamos a ir escoreando? ¿Cómo vamos a hacer el subsistema de recursos que alimenta el sistema de combate que es el core engine de la dinámica principal? Empezás a laburar con los subsistemas. Antes, ¿quién ganaba? Por ahí te importaba un pito, digamos. Lo importante era cómo se peleaba. Digamos, bueno, ahora ya empezaste a decir, bueno, al final alguien va a sumar puntos. Y ahí empezás con el armado. Bueno, no, está bien, vamos a hacer una diagramación, tenemos que empezar a hacer un print and play, lo que sea, algo que se pueda, digamos, que yo pueda hacer en varias copias, digamos, porque por ahí necesito distintas copias en distintos lados. El bosquejo de reglas, y esto es lo fundamental del alfa. Necesitas un reglamento, no puede estar todo en tu cabeza. Pero no puede tener un reglamento entero porque es un laburo, es la mitad del juego, un reglamento. Con lo cual laburás con el player aid. Y el player aid tiene que tener un número de versiones. Entonces vos tenés las 10 reglas fundamentales y testeás ese pack de reglas. ¿Entendés? Porque si no, después testeaste y no sabés qué versión testeaste. ¿Qué jugamos en ese momento? Después cuando cambias de una versión a otra, cambias una regla. No cambias la 10, boludo. Después si no es otro juego. Entonces vos decís, bueno, versión 11. Y cambió esta regla. Y testeamos ahí y ese fue el resultado. Entonces laburás con la player aid, con la ayuda del juego. Y tenés un testeo monitoreado donde vos estás ahí, porque vos necesitas ver qué está pasando. No necesito que ustedes les guste ni que lo entiendan. Yo tengo que entenderlo. Yo el diseñador. ¿Entendés? Por eso tengo que estar ahí. Ustedes son mis niñas nada más, son mis focus group, digamos, pero no vale, ¿entendés? Y una vez que tengo esto visualizado, ahí ya la empiezo a lograr con el beta. Estos subsistemas, que a veces me dan muchos recursos, a veces me dan muchos puntos, ahí empezás a hacer el balance, ¿no? Y la diagramación. Antes tenía cartas que estaban a tamaño de la hoja 4 que salía de mi impresora. ¿Por qué? Porque yo tengo una impresora hoja 4, entonces todas las cartas que podía meter en la hoja 4 eran más barato para producir. Acá vos en la diagramación le decís, bueno, tengo que ponerla a tamaño. Entonces, a tamaño fundamental. Esta letrita se lee, digamos, en el tamaño que se va a producir. Entonces empezás a laburar con temas de diagramación de la información. Este icono va a tener 2 centímetros, va a tener... Estuvimos viendo iconos también en el WhatsApp. Y ahí ya tenés boceto de reglas. Agarraste de todas las player que hiciste, bueno, esta es la que funciona, bueno, esta la transformamos en un reglamento. Y ahí vos tenés con tu testeo a ciegas y tus componentes print and play, los testers del editor van a empezar a laburar. O se lo tenés que poder dar a alguien, digamos, para que teste, digamos, no tantos jugadores que lo jueguen, sino gente que lo empiece a romper. Porque vos ya estás laburando con el balance, digamos. Estamos asumiendo. Y acá es donde termina el laburo del diseñador. Entonces, digamos, el producto, el arte, por ejemplo, que muchas veces se arranca por el arte, porque bueno, como diseñador de juegos sos genial artista, entonces empezás por acá. O el diseño gráfico, tiene un diseño gráfico extraordinario, la mecánica no, todavía no la tenemos, pero ya tenemos todo el diseño gráfico. ¿No? Los componentes finales, cómo van a ser, y la redacción de las reglas. Es un laburo del editor. Y vos cuando firmás con el editor agarra tu reglamento, te dice, gracias por los servicios prestados, se da vuelta y lo reescribe. Si quiere, lo reescribe. Y eso yo le decía, yo el reglamento del Imperio Milenario, no leí. No es mi laburo. ¿Se entiende? Es el laburo del editor. Yo le hice un reglamento. Pero si el editor no tiene la más puta idea de nada, no, está bien, sí, está bien. Te va a quedar en bodoque, o sea, vas a volver otra vez al alfa. Bueno, no es un editor. Es como decir que el flaco que empieza por el arte es un diseñador de juegos. Claro. Estoy hablando de... claro. Así como los diseñadores que laburan bien hacen esto, los editores que laburan bien hacen esto. Claro, con un salame, olvídate. No te tienes que ser un editor especializado. Claro. Es un editor que sepa laburar al editor. Claro. Es un laburo. ¿Entendés? Entonces él te dice, ¿lo testeaste? A mí no importa, yo lo testeé. Vos lo vas a testear, flaco, porque si es tu laburo como editor. Claro.
¿entendés? Y este reglamento no se entiende. El problema tuyo, vos sos el editor, flaco. Vos lo que me comprás es el reglamento que yo escribí y lo leí 87 veces y a mí me parece que se cierra. Yo ya no hay forma de que lo mejore, porque yo lo escribí 87 veces y lo leí 87 veces, a mí me parece que ya está, yo ya llegué hasta acá. Ahora necesito otros ojos que lo lean. Y esos ojos son los del editor. Claro. Entonces no le puedes decir al diseñador, che, volvé a escribir el reglamento, flaco. Yo lo escribí ya una vez, ¿entendés? Esto es lo mejor que puedo dar. Que lo voy a volver a escribir, ¿entendés? Entonces andá, si no te gusta como lo escribo yo, dáselo a otro y que lo escriba. Esa fue la clase 2. Clase 2. Clase 3. Si no le voló la cabeza a la clase 2 y siguieron. Arrancamos con la clase 3. Los compartimentos mecánicos del juego y el escenario. El escenario es cómo lo presentamos, cómo lo generamos, qué sé yo. Ya empezamos a hilar un poquito más fino. Vamos a hablar de las reglas agrupadas, esas agrupaciones de reglas se transforman en mecánicas y estas mecánicas, digamos, tienen los distintos sistemas del juego. Y estos sistemas a su vez tienen subsistemas, digamos, que modifican su accionar. Y esto del medio es la core engine, el motor principal del juego que es el responsable de la dinámica. Entonces, vos tenés una misma mecánica, por ejemplo, qué sé yo, que te da puntos, la puntuación, que puede ser el core engine, o sea, la mecánica principal en el motor principal del juego, esa misma mecánica, o puede ser secundaria del motor principal y puede tener un sistema propio, un scoring final, y a su vez ser secundaria en del sistema de producción, porque cada cosa que producís al final te da puntos, y ser principal o secundaria en un subsistema del sistema de producción. Entonces, si vos tenés 3 fábricas, además, hay una especie de set collection que te da puntos. Entonces, las mecánicas, a veces le decimos, bueno, ¿de qué es este juego? Es un juego de roll and move. Bueno, las mecánicas aparecen en distintos lugares. Y los sistemas, verlo así, compartimentarlo, y a veces yo les decía, colorear las mecánicas. Me queda puntos de todo esto. Cuando vos tenés todo tu juego así diagramado, y hay que diagramarlo hacia afuera porque si no las interacciones son imposibles. Prueben diagramarlo de otra manera, es imposible. Empiezan a cruzar flechas de acá a acá, es un quilombo. Entonces, siempre diagramar desde el centro hacia afuera, ¿no? Con los sistemas y subsistemas. Y colorear. Todo lo que es M1, por ejemplo, lo coloreo en verde, con un resaltador. Y todo lo otro poner en rojo, todo lo otro ponerlo en amarillo, para decir, bueno, ¿dónde se reparten puntos en el juego? Acá, 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 acá y acá. Porque a veces no me doy cuenta que cuando el tipo gasta, en realidad está modificando el orden del turno. ¿Por qué? Porque el orden del turno se determina por quién tiene más guita al final del turno. Entonces, hay una cosa que si el tipo gasta, modifica el sistema de iniciativa. Entonces, cuando vos lo tenés así, vos decís, che, pero porque esto, vos ni pensabas que el tipo al gastar modificaba el orden de turno, entonces podés identificar cuando vos vas a mover algo, porque siempre cada partecita va a seguir cambiando, bueno, el huracán, para ver realmente qué es todo lo que estás tocando. ¿Entendés? Si yo cambio esto y esto. ¿Se entiende? Y, fundamentalmente, cuando vos decís, hablábamos de la profundidad, para el tipo explorar todo esto, cuando vos tenés profundidad es cuando esto es enorme. Ahora, cuando me invita a explorar toda esta profundidad, es genial, es buenísimo. Las reglas son simples, tengo que saber esto, y después, laburando con esto, voy a la mierda, voy por cualquier lado. Eso es genial. Nos está soplando la nuca. Decinos cosas lindas, por lo menos. No estoy seguro si soy yo, ¿vos me escuchás? Sí. Ah, bueno, hoy traté de hablar, no sé bien qué pasaba ahora ya. Bueno, estaba con el 2, con lo de idea, concepto, prototipo alfa, prototipo beta, y ahí estuve, no sé, luchando contra mi micrófono. Te pregunto, ¿qué hace el diseñador cuando, como yo, o sea, yo por ejemplo, tengo que presentar a mi grupo de testers
Sí. como mínimo un prototipo alfa, Sí. porque me ha pasado que si llevo con el concepto nomás, lo ven, no les atrae o sea, yo soy pésimo con todo lo que tenga que ver con diseño gráfico, más con arte, así que Sí. nunca presento cosas. Pero me di cuenta que para mostrarles un juego tenía Sí. como mínimo que buscar las imágenes en Google, pegarlas, que yo lo hago en Word yo, pero Sí. mínimo se necesita, no sé, prototipo algo. No sé. A ver, mi pregunta, o al menos estoy pidiendo que me consuelen, que me digan pobre Sí. Lionel, es qué hago si para enganchar a los testers, o sea, viste, o sea, son amigos, uno no puede pagarse testers y acá No. en Santa Fe al menos no sé si hay Ok, testers. está bien. Pero vos ahí lo que tenés, sí, no son testers, son jugadores. Y más o menos, sí. Y, digamos, mira, por ejemplo, no necesitas, primero les tiene que interesar un poco. Si realmente lo que quieren, lo que están buscando tus jugadores es solamente ver imágenes de Google en cartitas, parece que tenés que tratar de transmitirles a ellos cuál es la dinámica y por qué está copado. ¿Entendés? Si lo que vende de tu juego es el arte, plantéatelo. ¿Entendés? El otro día, J, viste que estuvimos pardeándolo en el WhatsApp. J largó con una idea, o sea, tiró, hizo una consulta acá por una idea de un juego, tiró, está en la etapa de lluvia de ideas. Y a mí me voló la cabeza, le dije, cuando lo hagas, además le dije, hacelo y lo testeamos. Porque eso que vos tenés ahí, más yo en la primera clase le había dicho, che, ustedes tienen un prototipo, algunos me dijeron que sí, que no. Algunos tienen un prototipo original que viene a revolucionar su género a nivel mundial. Y me miraron todos como diciendo, déjame hinchar la pelota. Y eso era la primera clase, ¿viste? Como diciendo, es así, eso es lo que venimos a diseñar. Entonces eso es lo que él me planteó. Tenía un táctico de la Segunda Guerra Mundial que está recontrahecho y yo le digo, eso flaco que vos estás haciendo no existe, yo lo quiero probar. Entonces, hay que ser ambicioso y hay que encontrarlo. Yo te entiendo que tiene que tener cierta materialidad y la gente lo puede... Los componentes no tienen que ser un escollo para generar la experiencia del juego. Pero si tu prototipo depende del arte para que los jugadores lo jueguen, hay un problema, o con tu prototipo o con tus jugadores. Idealmente se tiene que bancar por la dinámica. Idealmente. El esquema de decisión. Después vimos del esquema, además de cómo plantear el sistema del juego, planteamos cómo graficar, digamos, la estructura de turno, ¿no? Y hablamos de información abierta y cerrada, decisiones cerradas o abiertas, los efectos particulares y los efectos globales, ¿no? Esto era Forbidden Island. ¿Entienden esto? Sí. ¿Qué es esto? Acá es cuando Información ubicás información abierta que tenés el coso, después tenés 3 acciones o 2 acciones. Sí, ¿no? 2 acciones. 2 acciones con un efecto particular, me muevo acá, saco, desinundo, comparto cartas, qué sé yo. Y después el efecto global que va, o sea, mi turno termina cuando salen las aguas y suben. ¿Sí? Entonces parecía una especie de código oculto, pero después cuando lo ves es bastante simple. ¿Y para qué servía todo esto en la estructura de turno? Porque veíamos que los efectos a veces, cuando vos le agregás el tema de las reglas paralelas, que lo volvemos a hablar en la octava clase, cuando vos tenés muchas reglas paralelas, de mi escudo con mi espada contra tu ataque, contra la habilidad, contra el spell de él, yo un momento lo voy a decir, no, que está, porque hay muchos efectos, entonces la estructura de tu turno tiene un quilombo de efectos, cada acción tuya tiene una pelota de efectos que son incalculables. O en los trash, además de esa pelota de efectos, tenés efectos particulares, tenés una pelota de efectos globales, que lo que te impedían era planificar. Y además estaban a propósito puestos para que vos no puedas planificar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ataco, boludo, qué sé yo. Y tiro la dada. ¿Quién ataca con China? Y mandás. Entonces,
A veces vos querés que tu estructura de turno sea lo más limpia posible y los efectos no sean acumulativos. Vieron que como que los euros como que se resetean, ¿viste? Sí. Hacemos el worker placement, cuando todos pusimos todos los workers, barremos todo. Entonces, a veces querés que sea lo más limpia posible, a veces querés que se vayan acumulando, a veces querés que se vayan acumulando en ciertos puntos y después se limpien. Entonces, pensar, ir viendo cómo se acumulan esto en la decisión. Porque la decisión por ahí es una boludez, pero después el efecto es un quilombo, con lo cual entonces vos decís, bueno, tenés que atacar o no atacar. No es muy difícil decir, flaco, pero atacar es todos estos efectos, y no atacar es todos estos otros efectos. Y después de eso viene un efecto, qué sé yo, que carajo hago, ¿entendés? Tiro la moneda y veo qué hago, ¿entendés? Entonces parece simple la decisión, pero la verdad es que el esquema de decisión es muy complicado. Entonces, ver, visualizar, digamos, cuál paso a paso que hace el jugador en su turno. Una vez que tenemos el sistema, digamos, de cómo se va a comportar el juego, la lógica del juego, la lógica del turno del jugador, los escenarios, cómo generamos el escenario como para que el juego no esté scripteado, ¿no? Entonces teníamos los elementos procedimentales, los elementos modulares y los elementos fijos, el ajedrez, que es elemento fijo, tablero 8×8, y después los procedimentales, que hay cierta regla para ir randomizando el juego con cierta variabilidad, y los elementos modulares que se van incorporando de a bloque en el juego. Incluso vos podés tener un elemento procedimental de incorporación de elementos modulares. Entonces vos decís, bueno, tiramos 3 veces el dado y los 3 números que salen son las 3 expansiones que ponemos. Y las expansiones es un elemento modular que entra como un bloque y el procedimental es tirar el dado. Entonces, ¿se entiende? Entonces, lo fundamental es que el escenario no es uno solo. Vos podés generar distintos elementos, distintos procedimientos para distintos elementos. Entonces los jugadores se generan así. Son modulares, cada uno tiene una tarjeta de jugador, ¿no? Entonces, bueno, se entregan a los jugadores. Pero, digamos, las armas son procedimentales, se mezclan y se compran o qué sé yo. Entonces, para cada elemento del escenario podés generar una cosa distinta. Por supuesto, los elementos modulares tienen la ventaja que están balanceados y la responsabilidad de que tienen que estar balanceados, digamos. Y acá, el procedimental es, vos lo que tenés que balancear es el procedimiento, no es podés meter cualquier cosa después ahí. Por ejemplo, Small World. Small World tiene las raza y habilidad. ¿Entendés? Vos podés poner una habilidad que está recontra rota. Esto te da más 7, qué sé yo. Porque después se combina con la raza y hay un procedimiento por la cual cualquiera la puede agarrar. Con lo cual, ¿entendés? El procedimiento es lo que está balanceado. De todos modos te da cierta, por el poder y la cantidad de tipos. Hay dentro de cada habilidad tenés además un sistema que balancear. Es un mini módulo, digamos, la cantidad de tropas que te da y la cantidad que tiene. Small World, espero que lo hayan jugado. Pero acá vos tenés que balancear el procedimiento, acá vos tenés que balancear módulo por módulo. Y es jodido, porque cada módulo que agregás, tenés que balancearlo con todos los demás módulos. ¿Entendés? Acá, en cambio acá, mientras el procedimiento esté bien, vos le mandás elementos. Entonces son distintos. Y las cosas, digamos, distintas del tema de generación de elementos era el escenario abierto, o sea, el open world, o los objetivos abiertos. ¿Sí? Por ahí ganar no es estrictamente el objetivo del juego. En el escenario abierto, en el open world, nosotros hablábamos en la parte de los elementos de la experiencia de juego, en la parte del horizonte del juego. ¿Hasta dónde? Cuando vos decís, bueno, ¿hasta dónde va a llegar mi juego? Porque vos, de alguna manera, le generás la expectativa a los jugadores de llegar hasta ahí. Bueno, vamos a explorar todo este mapa. Bueno, si yo salgo acá, tengo que poder llegar hasta el borde del mapa. Si no, ¿qué carajo traigo este mapa? Hago un wargame, donde esta ciudad pelea contra esta, y tengo todo un mapa alrededor, pero ¿sabes qué? Se pelea de acá a acá. Digamos, es como que hay una experiencia, un horizonte que está desproporcionado a lo que va a ser la experiencia de juego. Bueno, a veces vos en general querés que los jugadores puedan alcanzar el horizonte. Con el open world, vos no querés que los jugadores puedan alcanzar el horizonte.
Entonces el mundo es más grande que los jugadores pueden explorar. ¿Se entiende? Esa es la joda de los modelos. Objetivos abiertos, el tema es que vos decís, bueno, no hay más punto de victoria o no hay ganador o qué sé yo. En los juegos de rol el objetivo va cambiando, en cada escena va cambiando, porque acá queremos escapar, acá queremos ganar. Cierto que estábamos por matar a este brujo, qué sé yo, en realidad no sabes qué carajo estás haciendo. Te metes en problemas en una sucesión más o menos cruel que te plantea el Dungeon Master. Por ejemplo, los juegos de narrativa, storytelling, hablábamos al día de radio, que si ganas, digamos, te divertiste, ganaste, y si no te aburriste, te perdiste. O donde vos realmente, por ahí vos tenés una mecánica de que alguien gana, pero es cualquiera. Los juegos de trivia, o los parties. Jugamos y nos cagamos de risa. Nosotros jugamos a 6 con el Fibus, nada, y decimos cualquier estupidez no lo testemos un poco, digamos. Estamos jugando para, no sé, además si estás jugando ese juego no sé qué estás haciendo, pero digamos, no es un tema de... Entonces, bueno, es un objetivo abierto, cada cual lo disfruta a su manera, ¿entendés? Yo juego, no testemos un poco para encararme en esa piba, ¿entendés? Si yo juego porque estoy totalmente borracho y juego otra cosa, entonces cada uno, ¿entendés? Claro. Hay distintas formas. Los parties, los juegos de simulación, digamos, donde la experiencia en realidad es que juegues el juego. Yo estoy aquí para administrarlo y ver cómo se desenvuelve, ¿eh? Pero no estoy ganando. Capaz que gano, capaz que no, qué sé yo, si tiene un sistema de puntuación, pero no es un objetivo abierto, cada uno va a aprender al sistema de simulación o va a sacar algo que puede ser distinto a lo que quiere sacar el otro. Clase 4. Fase de mantenimiento non-players, una vez que vimos el core del juego, donde, digamos, bueno, cosas que no van al jugador, a la estructura de turno, sino cosas que vienen afuera, que es cómo el juego se juega solo. Y por supuesto fantasía de los elementos extrínsecos, habíamos hablado que todos los juegos tienen cierto nivel de fantasía, pero la fantasía en sí, como dinámica principal, tiene sus particularidades. Agregar non-players. Es decir, bueno, ustedes tienen un prototipo, bueno, ¿con cuántos jugadores se juega mejor? ¿No? 3, 4, 2, bueno. Si vos no tenés la cantidad óptima de jugadores, tenés una forma de llevarlo a esa cantidad óptima. Entonces, porque capaz que tu juego se juega mejor con 4, entonces bueno, pero se puede jugar de 2 a 4. Bueno, cuando se juega a 2, le metiste esa mecánica que funciona como un non-player, digamos. Esos 2 jugadores que le faltan para que el juego brille. ¿Le agregaste alguna ahí? Creía que era solo yo. Juan, Sí. revisate el mic. Acá, fíjate, dice que no se te escucha bien. Ok. Volvemos con non-players. Con lo cual, ¿qué eran los double players? Cuando vos tenías 4 facciones y 2 jugadores, le dabas 2 facciones a cada una. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el tema es, bueno, ¿qué pasa? Somos 2 jugadores, pero vos tenías un alfa, y entonces el tipo me decía, bueno, yo juego a atacar y vos dame tus recursos. Entonces hay un flaco que está haciendo grinding de recursos y el otro es el que está jugando, digamos, por ahí tenías el peligro de tener un jugador principal, ¿no? O el primero que gana 3 batallas, digo, bueno, sos el único que puede llegar, ¿entendés? Entonces el otro, entonces parece un equipo, pero no, una facción. Half player es al revés, digamos, cuando vos tenés 2 facciones y 4 jugadores y dividís la facción a la mitad y bueno, a uno le das la artillería y la infantería y a otro le das el tanque y la aviación. Entonces, pero en realidad está en el medio juego, no tiene un juego completo. Entonces, más, si hay uno que es más divertido, porque no hay una coordinación, digamos, entre las distintas facciones o los distintos jugadores. Entonces tiene ese peligro. O cuando metes una I resulta que es muy predecible, ¿no? Entonces se vuelve a jugar siempre contra la misma I y siempre las partidas son lo mismo, porque tiene un guión. O un dummy player que termina siendo más laburo administrar el jugador dummy, que es una especie de una simulación del efecto del jugador, pero la verdad que para simular termina siendo más laburo jugar el turno del dummy player que el turno propio. Entonces hay un tema de complejidad y artificio, pero ¿cómo podemos hacer para esas non-players? Además de
generar o variedad en el escenario, porque vos pones un A-player como los Winding del Game of Thrones, ¿viste? Entonces, bueno, ese es como un jugador que viene y rompe todo, digamos. Entonces, que labura en base a una I, digamos, porque hay unas reglas muy claras. Entonces, bueno, si además de los Winding tuviéramos los Soothing, y los Easting y los Westing, tal vez generaríamos con distintas AI, bueno, ahí tenés una especie de constricción temática, ¿no? Pero si vos haces un juego, es decir, ponerle distintas AI o cosas, te puede dar más variedad. Entonces, si vos tenés un juego que se juega mejor de A4 porque necesita bardo, digamos, vos agarrando los dummy players o dándole, acá vos decís, entre los half players, cuando los dos estamos manejando una facción que la podía manejar un jugador, pero la manejamos entre dos. Si vos le agregás información oculta, como para que uno no pueda tener la mejor decisión sobre las acciones del otro, o haya reglas extras para que esos dos se coordinen y no se pisen y no se superpongan, digamos, vos le generás, hay gente que va a querer jugar un half player para tener esa interacción con su socio, que jugar un juego completo. En Memoir se ve en Overlord, la expansión Overlord. El Memoir, vos jugás 1 contra 1, está recontra desbalanceado, después jugás al revés, que se llama en Overlord, vos jugás las cosas de campaña, vos jugás con 3 tipos que juegan 1 contra 1 y un comandante. ¿Entendés? Entonces jugás con 3 juegos y tenés 6 jugadores, 3 para 8. Porque tenés el comandante que tiene otro rol, que no es ninguno de los que está. Y estos además dependen de los que están en sus flancos. Con lo cual ahí son, viste, agregás jugadores donde no lo necesitas. Incluso ni siquiera pensabas hacerlo, pero decís, ojo, metés jugadores incluso con el mismo juego, con los mismos componentes. Pues metés más players o menos players, o más facciones o menos facciones, independientemente de la cantidad de jugadores que tengas. Porque tu juego está pensado para tener un sweet spot, un mejor juego. Y a veces todas las sillas van a estar ocupadas por humanos, pero no necesariamente tienen que estar ocupadas por humanos. Y si no están ocupadas por humanos, encontrar la forma de que parezca que hay humanos, ¿ves? O que tenga la riqueza del escenario de los humanos. Incluso para un jugador, para un juego solitario. Fase de mantenimiento, lo que habíamos hablado en general, el problema es que, bueno, es la fase donde, viste, se reparten los cubitos, se shufflea la carta, se resetean los cosas, bueno, son fases sin decisión, es un procedimiento que te dice la regla, que se buscan todas las cosas, es tiempo muerto, nadie está haciendo nada. Es más, bueno, terminamos el turno, bueno, vos reseteás y yo me voy a dar una ducha, porque para mí sacarle todos los cositos, volver los cositos de acá para allá, que yo... Si los componentes además son poco funcionales, te quieren matar porque hay que, bueno, agarrar toda la plata y después cambiarla a billetes de uno. Entonces, ¿cuánto tenés vos? 517. No, 1, 2, 3, 4. Entonces, a veces los componentes poco funcionales te arreglan la fase de mantenimiento y fundamentalmente corta la inmersión. Pues estábamos jugando algo y de golpe, bueno, cortaste. ¿Entendés? Los jugadores naturalmente van a ver esa parte como decían, bueno, se paró el juego. Y la idea es que la fase de mantenimiento no pare el juego, digamos, que sea parte del juego. La fase de mantenimiento es parte del juego, es parte de tu experiencia del juego, así como hablamos más adelante del setup, que el setup es parte del juego, por más que los diseñadores digan, no, bueno, y después empieza el juego. No, para tus jugadores hace 40 minutos que están sentados y uno hace 40 días que están leyendo la regla, ¿no? Tuvo 40 días leyendo la regla, 40 minutos para explicar la regla, después 40 minutos para setear el juego. Y bueno, y ahí empieza como, no, boludo, empezó hace rato que empezó. Bueno, la fase de mantenimiento también. Hay gente que no la cuenta como parte del juego. Y te da oportunidades, que las habrán visto en algunos ejemplos, de balance, o sea, cuando se mantiene en la fase de mantenimiento, se ajustan los impuestos que pagan con el Belfort, se puntúa y después eso ajusta la cantidad de impuestos que tenés que pagar al final de un turno, o sea, alguien cacha, el que va más adelante empieza a cobrar. Un Power Grid también, que el orden del turno se modifica con la fase de mantenimiento. El tema de oportunidad, el hecho de que la fase de mantenimiento directamente se verifiquen las condiciones de victoria, implica que todos tenemos la misma cantidad de turnos. ¿Y eso por qué? Porque no es como Catán, que las condiciones de victoria se verifican en el momento que se producen, porque si no Catán todo el mundo espantaría, digamos, sino que se hacen en la fase de mantenimiento. Entonces le das la oportunidad. Y, digamos, una fase de mantenimiento que te da información te permite planificar.
Entonces vos decís, bueno, mientras se está desenvolviendo, yo ya estoy viendo el escenario donde voy a hacer el próximo turno. Y si vos le agregás a eso un pico narrativo, digamos, vieron la curva narrativa, si agregás a la fase de inversión un pico narrativo, digamos, lo podés tener enganchado y no es algo que está pasando aparte del juego. Y hablábamos de Pandemic. Digamos que el pico narrativo de Pandemic es la fase de mantenimiento. Donde está la cartera, la puta madre, pum, 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 y empiezan a explotar las epidemias. Y todos, ¡ah! Y fue el momento del pico narrativo, ¿entendés? La fase de mantenimiento. Entonces tiene mucha potencialidad la fase de mantenimiento. Ahora, las dinámicas de fantasías. El tema de cómo agarrar la fantasía. Todos los juegos tienen fantasía, pueden tener fantasía, qué sé yo. Pero la fantasía de por sí es una dinámica muy particular. ¿Y cómo hacemos para incorporar la fantasía? ¿Cómo hacemos para que los jugadores puedan estar ahí con los zapatos en el tablero? Bueno, primero hay que entenderla. Hay que entender, hay distintas formas de entenderlo. Nosotros hablábamos del Colequia, que era un juego sobre un polaco que hablaba del comunismo, y el flaco, para él el comunismo era hacer cola, digamos. Entonces vos tenías que hacer cola en los distintos negocios, porque para él el comunismo era esto. No sé qué hacían en la Guerra Fría, claro. En Estados Unidos, para la Guerra Fría era el Twilight Struggle, y para el polaco la Guerra Fría era hacer cola en la verdulería, ¿no? Entonces, entender la fantasía que te está planteando, ¿no? Es el Colequia y el Twilight Struggle son los dos de la Guerra Fría, pero son completamente distintas a la fantasía. Entenderla, los detalles, la dinámica, lo que el tipo, lo que pasaba y lo que tiene que pasar. Vos tenés que incorporar eso. ¿Por qué? Porque hay expectativas. El tipo que dice, mirá, yo quiero hacer un juego sobre comunismo en Polonia, y el flaco estaba en Polonia durante la guerra del comunismo, tienen ciertas expectativas que si vos no las incorporás, lo mataste. Y por otro lado, por el aprendizaje, vos incorporás esa fantasía para que la persona que no tiene más puta idea y no espera nada, pueda aprender. Entonces yo estuve ahí, yo no estuve en Polonia en la época del comunismo, pero jugué Colequia y digo, entiendo cuál es la frustración que tenían los polacos con el comunismo, ¿entendés? Porque estuve ahí. La verdad que es ver tu Mipel haciendo cola, es como decís, no me puede estar pasando esto. Pero está bueno, digamos, la fantasía está bien. Es un juego argentino de la hiperinflación, por ejemplo, donde en cada turno te aumenta de precio todo y vos tenés el ingreso de siempre, digamos. Claro, para poner que van a la fase de mantenimiento, vos ponés billetes de papel y después de cada turno todos tiramos los billetes de papel que tenemos y los prendemos fuego. Y eso se juega la hiperinflación. Como dinámica principal está buena, tiene el punto narrativo alto en la fase de mantenimiento. ¿Ves? Todo tiene que ver y acá está tu Lecop. Agarrar un papelito, dibujarlo y esa es la nueva moneda. Regla, fantasía, personal y social. Y después las dos formas de pagarnos los zapatos. A veces vos querés que el pibe sea el personaje principal, la fantasía sos vos haciendo esto, vos sos el héroe, sos Thor y vas a sacar a palos a todo el mundo, y a veces querés ser un tipo en la cola en Polonia. Porque lo importante es lo que está pasando y el hecho de que vos puedas ser testigo de eso. Uno es como un protagonista y el otro es un testigo, porque lo importante es el contexto. Entonces yo soy testigo, yo quiero estar acá, quiero sentir que se sentía, quiero ser el refugiado, no quiero ser el que maneja el problema de los refugiados, quiero estar en el campo, ¿verdad? Entonces, la fantasía personal y social. Y eso que vos le presentás al tipo es lo que se llama, muchos lo van a ver descrito como el círculo mágico. Es una especie de que se ven videos, se ven juegos, se ven videojuegos. Entrar dentro del círculo mágico. El tipo abandona su realidad y se mete en la realidad que le plantea el juego. Y ahora, el círculo mágico y esto voy a lo del Solking. Vamos, el círculo mágico tiene un lugar. Esa fantasía, digamos, a veces se puede dar en una biblioteca, con todo el silencio, a veces se puede dar en un bar, qué sé yo. Tener en cuenta el lugar. Porque la fantasía este círculo mágico es una cosa muy frágil. Y no siempre se produce el milagro ese. Es como, entonces, si hay que especificarlo, el lugar, el tiempo, cuando te dicen, bueno, bajale el tiempo de juego para que la gente crea que lo puedes sacar a la mesa. Y a veces, el tiempo de juego le pusiste 20 minutos y a los 20 minutos, como era una mentira, no tiene nada y la gente cree que lo está jugando mal. ¿O qué es la fantasía que tiene el juego para probar? Entonces dice, cierra o se va. ¿Por qué? Porque lo fundamental es no traicionar la confianza, es una burbuja el círculo mágico. Si vos vas con una fantasía y me
está soplando la nuca. Y la persona que esperaba esa fantasía llega ahí, cualquier cosa le pincha la burbuja y se va. Cuando vos me planteás el Solking, que tiene estos engranajes, qué sé yo, que se van a mover, y la verdad, eran una pista de puntuación. O sea, eran unos tracks, vos podías mover un track de acá para adelante, era lo mismo. Funcionaban igual. Está bien, pero le pusieron eso como para darle más onda, tal vez. Claro, pero yo pensaba que funcionaba de otra forma, no era que realmente eran 4 tracks que los podíamos mover de acá para allá y chao. Sí, o como el Waterdisc que te pone. Perdón, Juan. Sí. Pero lo viste en acción. Son tracks que tienen diferentes, ¿cómo decirlo? Hay 3 ritmos diferentes en esos. Claro, en vez de un track que decía 1, 2, 3 y el otro dice 1, 3, 5 y 7. No importa. El tema de la confianza, que voy a ir, no vamos a ponernos a hablar del Solking. Por lo menos hasta que no termine. Después, si queremos, quedamos hablando del Solking. Pero el tema de la confianza es que se rompe por nada. El otro día yo estaba mostrando en Malvinas, demeándolo en la UBA. En un evento de ICAO, qué sé yo, estaba en 1982 en Malvinas. Una persona que estaba muy metida en el tema de Malvinas, ¿viste? Empezó a mirar. Y de golpe sacó una carta que decía Estados Unidos apoya a Argentina. En resumidas cuentas, Estados Unidos apoya a Argentina. El tipo me miró como diciendo, Vos me estás jodiendo. me estás jodiendo, ¿entendés? El tipo no lo había jugado, es más, le encantaba, le gustaba, venía bien embalado, sacó una carta y dice Estados Unidos apoya a Argentina. Claro, me miró con cara, me levanto y me voy. Eso es para. En el mazo de Inglaterra hay una carta que dice Estados Unidos apoya a Inglaterra. Y estaba, como ahí, digamos, estaba una de las jefas de la CIA, que se llama Kirkpatrick, que era un personaje histórico que había una interna en el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no es una cosa monolítica, digamos, hay unas internas. Entonces había 2 personajes, uno que estaba apoyando a Argentina y otro que estaba apoyando a Inglaterra. Entonces, estaban los 2 personajes, pero el flaco vio uno solo y dijo, al final la interna la ganó, por supuesto, el que estaba apoyando a Inglaterra, claramente. Pero históricamente estaban los 2 personajes. Entonces, y yo con eso, con esa carta, le traicionaba la confianza al flaco. ¿Entendés? Y se levantaba y se iba y no me hablé nunca más de tu puto juego. Entonces, es una burbuja. De todas maneras, una cosa, ¿no? El tema de traicionar la confianza es como muy... es como ir mucho de jugador a jugador en cierto aspecto y, digamos, vos podés traicionar la confianza si prometés la superaventura con héroe, como hablábamos del Waterdeep, ¿no? Que Sí, parecía una cosa súper copada, qué sé yo, que iba a venir con unas minis o no sé, lo que cada uno se vislumbre cuando ve la caja y después, bueno, es otra cosa. Sí. Y te puede gustar, ¿no? Pero ahí hay una cierta tradición en cuanto al diseño, qué sé yo. Pero después es muy de jugador a jugador, digamos, el tema de la confianza, me parece. Sí, pero hay apuestas más jugadas que otras. ¿Entendés? Digamos, si yo digo, por ejemplo, no sé, ahora salió quién quiere ser presidente, qué sé yo, Sí. donde el flaco directamente dijo, viste, voy a poner un talibán con 2 cabezas, qué sé yo, sabes que vos me dijiste que este es un juego familiar donde hay que vamos a aprender sobre la puja política, pero de una manera descontracturada y paródica, y de golpe me pusiste eso, y eso fue una imagen muy fuerte para mí. Entonces te fuiste al mierda. Y vos, si querías mantenerte en el tema de la parodia, lo podías hacer como el Junta, que tiene la República de la Banana, si vas en el Banana Móvil, Claro. o sea, Es algo gracioso. y vos te mantenés en eso, y hay, por ejemplo, hay una carta en el Junta que dice protesta de estudiantes, digamos, sin efecto. Es muy cabarreza. Y bueno, hay, qué sé yo, capaz que los estudiantes se lo toman mal, digamos. Vos tenés que saber que cada una de esas tiradas de la cuerda, y capaz que te sale caro, ¿entendés? Capaz que hay un estudiante que se hincha la pelota con eso. Bueno, por eso. Entonces, Pero, digo, ¿hasta dónde querés apostar? claro, es una apuesta Sí. del diseñador y en todo caso tiene que, me parece que el que diseña tiene que saber que va a traicionar la confianza de algunos. De alguno, siempre. claro, sí. Sí. O sea, Tiene que ser una decisión. Uno no tiene que traicionar, me parece a mí, su concepto de diseño, pero la confianza del jugador se va a ver traicionada, me parece, casi tanto como lo que gusta o no gusta del juego. Digamos, a mí me puede interesar
para volver a juegos clásicos, Sí. me puede interesar jugar al agrícola, pero yo no siento que la agrícola me traiciona o no si yo no me siento un granjero, digamos, o un campesino. Sí, la dinámica principal habíamos visto Digamos, de la a mí- agrícola que no es claro, una entonces- fantasía. Exacto, entonces a mí no me traiciona porque yo no estoy esperando eso de la agrícola. Sí. Ahora, si yo vengo con todo el hype pensando que voy a ser, no sé, super granjero del siglo XVII, por ahí me siento traicionado, pero tiene que ver conmigo. Y el que lo diseñó, digamos, siempre fue por el mismo lado. Oye, pero digamos, no todo es subjetivo tampoco, digamos. Hay criterios objetivos. La dinámica principal de la agrícola es la competición, lo que hemos hablado. Entonces apunta a jugadores competitivos. Si vos al final, Bueno, sí. los tipos que son hardcore y les gusta la agrícola porque es competitivo, y Sí, además sí. ¿viste? Fueron contando, creo que los caballitos tenés todos de 3, qué sé yo, debo decir, bueno, ok, el scoring va a ser un de 20 por la cantidad de caballos. Claro. Un de 20 por la cantidad. Entonces vos decís, mirá, yo junté caballos, pero después tenía un de 20 y el... Entonces eso, vos tenías una dinámica competitiva para un jugador competitivo que venía a buscar esa fantasía. Fantasía, en Sí, realidad sí, ese sí. círculo mágico. Claro, Y vos le decís, mirá, tu scoring va a depender de 20 claro. y las puntuaciones terminan. El que ganó en 350 y vos en menos 14. Y vos decís, pará, boludo, yo me puse las pilas. No da que terminemos a 300 puntos uno del otro. Lo mataste. Ujú. ¿Entendés? Entonces hay cosas que vos objetivamente podés hacer que están, que vos decís, mira, flaco, yo tengo que entender qué es lo que estoy proponiendo al tipo y cuidar eso. ¿Mm? Entonces sí, después hay un nivel de subjetividad, pero no es todo lo mismo.